Carmelitas Descalzas. Lo tengo en línea precisamente para reflexionar sobre la historia a nuestro profesor de historia, don Dardo Ramírez Bracci. ¿Cómo anda, Ramírez Bracci? Hola, Tito, buenas tardes. Feliz en Esquina Pueblo. Así es, la tierra de uno. Usted es un privilegiado, mi amigo. ¿Qué le parece? Tranquilo. ¿Llueve ahí también o no? ¿Llueve mucho? Llueve torrencialmente, bueno. Sí. Ahí... Llueve torrencialmente y disfrutando de la lectura y de la biblioteca local. Bueno, le invadí la biblioteca a la gente de esquina. Sí, así es. Bueno, contame, ¿cómo vivís? ¿Qué no habría que dejar de saber para cualquier ciudadano argentino del 17 de octubre del 45? Bien. A ver, parece ser una pregunta fácil, pero con respuesta difícil. Sí, pues sí. A ver, porque recién hablaba con Felipe Acayú y le decía, repetimos lo mismo. No, los chicos de hoy, la juventud de hoy, te dirían los sub-30, si haces una encuesta, lo más probable es que ninguno sepa casi nada, salvo alguno que sea muy militante. Luego, es así. Sí. Y es un gran reto describir, explicar y dar a conocer esos procesos históricos del siglo XX de la Argentina, que han sido muy complejos, pero también con muchas consecuencias. Y a ver, ¿qué podemos decir para enmarcar esta cuestión de lo que significó la irrupción del movimiento peronista en la historia política argentina? Lo que primero, a mi criterio, Tito, siempre hay que tener en cuenta es el marco internacional y el marco general político nacional. Es decir, para poder comprender nuevos procesos históricos hay que encontrar las razones de por qué eclosionaron o comenzaron a tener vigencia. Y 1945, mediados del siglo XX, pero un mundo totalmente convulsionado, terminando la Segunda Guerra Mundial, un mundo en un ciclo muy corto, políticamente muy corto, y en 1945 la Argentina estaba reflejada en ese espejo del mundo internacional donde recién estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, donde claramente se estaba reconfigurando un nuevo mundo, porque si bien los aliados van a triunfar sobre el nazismo y sobre el eje, esos mismos aliados al poco tiempo, como vos bien sabés, van a reconfigurar el mundo dividiéndolo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Sí, es decir, los mismos aliados van a reconfigurar el mundo de aquella época. Ese era el mundo que se estaba viviendo en una Argentina que venía convulsionada. No sé si me estás escuchando, Tito. Te escucho perfectamente, Dardo. Bien. Una Argentina convulsionada también por varios factores. Una Argentina cuya principal característica ya se estaba perfilando como una estabilidad institucional. No olvidemos que a partir de 1930 comienza un sistema de golpes de Estado, y una Argentina que venía atrasada, por decirlo de alguna manera, si me permitís el término, atrasada en la evolución de las normas, en las legislaciones laborales. Es decir, un contexto institucional y político muy peculiar, y también una construcción social, económica, en donde la Argentina tenía pendiente unas cuantas materias, comparando con otros países hispanoamericanos y comparando con los antecedentes europeos e antecedentes estadounidenses. Entonces, en ese combo de situaciones, más las crisis políticas internas de nuestro país, comienza a exigir la sociedad argentina de un cambio y de una transformación. Y esa transformación va a venir, curiosamente, de un hombre miembro de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas desde 1930 en adelante tuvieron un protagonismo vital en la conducción y en la construcción institucional. Más allá que
desde los gobiernos de Ortiz, de Justo, Ortiz un civil, bueno, Justo también, tan vinculado con las Fuerzas Armadas, Sí, pues. le dieron un perfil muy particular a la Argentina. No en balde, en la literatura histórica se la conoce como la década infame. Sí, que también historiográficamente va a estar cuestionada, ¿no es cierto? De esa manera, algunos la aceptan, otros no, pero bueno, eso es harina de otro costal, no es el momento para replantearlo. Pero sí que esta crisis, tanto internacional como nacional, emerge para tratar de modificar, o por lo menos la sociedad encuentra, parte de la sociedad, en el reflejo de ese cambio, a un miembro de las fuerzas militares, a un coronel del ejército, que ya con una visión peculiar desde el gobierno anterior, que se había iniciado con unos movimientos militares en 1943, en el cual Perón formó parte, 43, 44, y el rol de Juan Domingo Perón dentro de esa estructura de un militar de segunda línea, todavía no era general, formaba parte de la gestión de algunos sectores y de unos grupos dentro de las estructuras militares, y Perón va a ir teniendo cierto protagonismo y prestigio por su condición, por su visión y por su impronta caudillesca, por decirlo de una manera, de líder, de estratega, donde va a ir formándose dentro de esas fuerzas militares y tener un prestigio propio. A esto tenemos que agregar esta impronta que es vital en Perón, que es la construcción de la incorporación de aquel marco legislativo laboral tardío que le faltaba a la Argentina. Sí, señor. Y Perón lo tenía claro. Con eso podemos intentar, porque el discurso de Perón en el 45 es diferente a todos los demás. ¿Pero por qué es diferente, Tito? Porque viene a plantear ese vacío que le faltaba a la Argentina. Sí, pues. Y con la evolución histórica, política del mundo occidental, Argentina es como que tenía pendiente. Eso estaba pendiente 20 años atrás. Estaba atrasado 20 años atrás, 30 años atrás, un cuarto de siglo atrás. Y era necesario ya esa reconfiguración de la normativa laboral del trabajador y de la construcción de una idea de una Argentina productiva con esta pata de la construcción laboral. Yo creo que así podemos entender, por lo menos mi interpretación, Tito, lo que va a cambiar en este punto de inflexión que fue octubre de 1945 con la figura de Perón. Porque uno se imagina, ¿no? Uno dice el 17 de octubre, lo que ve en los documentales, lo que ve en los textos de historia política, pero esa modificación de esa perspectiva, de ese cambio que va a modificar a partir del 17 de octubre, tiene causa. Que el sujeto social de ese movimiento era justamente la emergente, y yo te diría con un crecimiento explosivo en los años de entreguerra y durante la guerra por el proceso de sustitución de importaciones que las mismas guerras produjeron, generaron una enorme cantidad, nacimiento y crecimiento de industrias y de obreros industriales. Entonces, sí, de una industria que realmente, una industria que estaba recién avanzando, era una industria muy primitiva, una industria recién que estaba capacitando los primeros obreros técnicos, porque como vos bien sabés, para tener un desarrollo industrial, lo primero que tener es tecnología, sí, pues, y gente que pueda técnicamente usar la tecnología, llevar adelante ese proceso. Entonces, la Argentina estaba en esa primera etapa, que me parece que fue importante y necesaria, y generó esos cambios. Y esos cambios que vos bien lo describís, con la necesidad de una transformación de la economía, la sustitución de importaciones por la economía del mundo occidental, y también esta perspectiva de darle un rol en algún sector de la economía de matiz industrialista, porque también debemos
hacer un análisis generalizado, la Argentina siempre fue un país de agrícola ganadero, Sí, pues. siempre ha sido, por sus condiciones naturales, y no podemos cambiar eso que fue. Lo que había que hacer era reconstruir solamente esa Argentina agroexportadora en una Argentina de agregado de manufacturas y de producción extra a esos productos de materia prima que teníamos. Y eso era imprescindible ya en aquel momento de la historia. Y también, me permitís, Tito, para reflexionar lo que ha significado el surgimiento del peronismo, que va a generar un cambio de lo anterior, que va a ser no solamente estas leyes laborales que hablábamos, sino también, el rol del trabajador a través de las asociaciones profesionales, del trabajador a través de la asociación de sindicatos. Y el peronismo fue puntal en eso. Fue puntal porque incorporó al trabajador que fue peronista dentro del sistema de defensa de los derechos laborales. No sé si soy claro en el concepto. Sí, en un concepto habría que, obviamente da para un seminario de historia de los sindicatos y cosas, ¿verdad? No, y desde luego, y esto tiene un valor muy importante, Tito, y esto es una conclusión mía, un análisis mío que se puede disentir, ¿no? Gracias a esta intromisión del peronismo en los sindicatos, la Argentina quedó al margen de los sindicatos del comunismo. Sí, pues. No olvidemos que a lo largo de toda Hispanoamérica y en Europa, ¿no es cierto?, después de la Guerra Mundial, los sindicatos como quedaron prisioneros ideológicos de un régimen como era el sistema comunista, porque los sindicatos que estaban apresados por aquellos simpatizantes del comunismo no eran sindicatos que defendían los derechos laborales de los trabajadores, sino defendían un régimen, un sistema que en aquel momento estaba en boga y lo representaba la Unión Soviética. Sí, entonces es un gran mérito y una gran virtud que tiene esa primera etapa del sindicalismo peronista de llevar adelante la defensa de los derechos laborales, no de otros regímenes, ni anarquistas, ni comunistas, sino que la reivindicación de esos derechos laborales. Que costó, ¿no? Porque hubo una interna feroz en el movimiento obrero, ya la venía viendo, obviamente, en los años anteriores, pero explotó, digamos, con el peronismo, hasta que finalmente la hegemonía peronista y los beneficios que Perón dio en sus años de gobierno a toda la clase obrera hicieron que la enorme mayoría de los trabajadores argentinos sean, aunque no estuvieran afiliados incluso a algún sindicato, sean sentimentalmente peronistas. Sí, Tito, ahí está la diferencia y del rol del Perón estadista, ¿no es cierto?, del Perón que ve más allá de una construcción simplista o circunstancial. Ahí está el Perón que sistematiza toda esa dispersión normativa laboral, organizativa de aquellos gremios, aquellos sindicatos, porque el sindicalismo no surgió con el peronismo en la Argentina. No. Surgió allá a principios del siglo XX y aún más a fines del siglo XIX. Sí. Entonces, tuvo que pasar tantas décadas para que, digamos, esta figura, como la de Juan Domingo Perón, que visualiza con claridad este vacío, e insisto con esta idea, en esta cuestión pendiente que tenía la Argentina de ponerse en el ámbito internacional, de equiparar aquella necesidad de legislación laboral de el obrero rural, el obrero metropolitano. Eso por un lado, Dardo, lo que estamos hablando del tema, y el otro, sí, el contexto de la guerra y el contexto del pensamiento nacional, ¿no? Del nacionalismo literario, ideológico, sí. En el que se habían criado, digámoslo así, la mayoría de los habitantes de nuestra Argentina. Sí, eso, y creo que voy a retomar algo que parece que lo dije al pasar, pero que me parece que tiene importancia, es que Perón viene de las fuerzas militares, de las fuerzas armadas, y eso no es una cuestión menor, porque las fuerzas militares en aquel momento
también estaban partidas, también estaban divididas, también había una construcción cultural dentro de cada sector de las fuerzas militares, había un nacionalismo dentro de esas fuerzas militares y por supuesto todo ese contexto generalizado, esa mezcla de condiciones, para decirte de alguna manera, hace de un producto final que, con las condiciones peculiares de Juan Domingo Perón, personales, de liderazgo y de estratega, le da una visión, le da las herramientas intelectuales para que no solamente Perón, sino todo un ámbito social, cultural y de la sociedad argentina pueda estar madura para comenzar a transformar esos cambios que se debían. Sí, el pensamiento particularmente, ¿no? En la Argentina, el pensamiento que viene de nuestra tradición hispano-criolla era muy fuerte, ¿verdad? Todos los autores que después van a ser claves y íconos, diríamos hoy, del peronismo: Jauretche, Scalabrini Ortiz, Hernández Arrey, el mismo John William Cook, abrevan en el nacionalismo ese anterior ya de todos los pensadores nacionales. Así es un nacionalismo que germina a principios del siglo XX y es un nacionalismo muy peculiar. No es un nacionalismo, es un nacionalismo muy culto, un nacionalismo con un gran fundamento en la construcción historiográfica. No es que son unos revisionistas de prensa, un revisionismo de kiosco, sino son revisionismos serios, responsables, que demuestran los acontecimientos históricos con documentos. Y hay una terminología que vos la trajiste, y esto lo hemos hablado en otros programas, Tito, de que hay una característica que es, para mí personalmente, en mi comprensión de lo que ha sido aquel primer peronismo, es la idea del hispanismo. Ajá. El Perón hispánico, el Perón que ve en España el legado de nuestra cultura, de nuestra lengua, de nuestra forma de ser, de nuestro pensamiento, en donde hay un discurso maravilloso, y los oyentes lo pueden consultar en internet, que es el discurso que hace, creo que en el año 46 o 47, Perón en la Academia de Letras, en donde habla sobre lo que significa el espíritu cultural de la Argentina vinculado con la hispanidad. Y un movimiento, una transformación política como generó Juan Domingo Perón en el 45, tiene que tener una solidificación cultural. Tiene que haber una base cultural que sustente todo eso, porque si no, no se mantiene. Claro. No, pero que el tipo que venga y te da un discurso encuentre una audiencia que tiene, una sintonía común, que tiene un conocimiento previo de alguna de las ideas que este tipo está proponiendo, y propone avanzar en esas, pero vos tenés que tener la base. Yo creo que la sociedad argentina, la sociedad criolla de ese momento, estaba preparada para recibir el discurso de Perón. Sí, desde luego. Y como decíamos antes, Tito, un marco económico, cultural, social, en donde la Argentina estaba en cierta manera postergada en algunas elaboración legislativa, y que se dio esa oportunidad y esa visión que dio Perón, y se construyó una Argentina incorporando un sector en el cual, era necesario que esté presente. Sí, señor. ¿Cuándo se presenta el libro, que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, porque antecedentes históricos nuestros, del doctor Dardo Ramírez Brachi, la semana que viene? Sí, la semana que viene en el Instituto de Cultura, ahí por calle San Juan, estamos presentando un libro que elaboré sobre los libros más representativos de mi biblioteca personal, que son, desde luego, libros de carácter históricos y mapas antiguos y libros antiguos, que es un análisis de los libros más importantes. ¿Estás escribiendo tu propia antología ya? ¡Qué bárbaro! ¡Qué genio! Estoy describiendo lo que han significado los libros para mí y el rol que han tenido para mi formación, teniendo en cuenta los libros. Mira, eso va a ser el
Eso va a ser el próximo miércoles a las 20 horas en el Instituto de Cultura, donde, bueno, están todos invitados. Bueno, te comprometemos y te venís el martes aquí, ya nos das un adelanto, spoileás un poco tu propio libro. Perfecto, y hablamos y hacemos un análisis cultural de lo que es también la historia cultural de la Argentina y de Corrientes. Y de Corrientes. Muy bien, señor. Gracias, Dardo. Gracias, Tito, un abrazo. Un gusto, como siempre, don Dardo Ramírez Gracchi, en su esquina natal y su enorme conocimiento de la historia argentina, correntina y mundial. Hacemos una pequeñísima pausa y estamos en la parte final de Al caer la tarde. Cuando el sol empieza a bajar, las voces claras van a sonar desde Corrientes, la ciudad natal. El T7 vibra.